Perdón, se me permite ya. ¿Qué repito? No, no he dicho nada. Muy bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar. Eh, Quiero iniciar diciendo o contando un poco la razón por la que he escogido este tema. Eh, no es porque me estoy poniendo feeling con los temas, porque ya hablamos del dolor y ahora hablamos del perdón. Entonces, pero básicamente hay una necesidad, me parece a mí, de aclarar ciertas cosas en torno al tema del perdón, porque justamente lo que más hay en la vida del ser humano son heridas. Y lamentablemente la manera en que esas heridas se gestionan no siempre son adecuadas. Y desde el punto de vista psicológico, lamentablemente, perdón, gracias a Dios me ha tocado acompañar ciertos procesos, algunos más duros que otros, pero lamentablemente quienes vienen con esos procesos vienen con ideas raras que lamentablemente han sido incrustadas allí o alimentadas por una mala visión o por un criterio equivocado del perdón. Entonces, tienes a una persona que se siente culpable porque vivió con su padre golpeador y con su madre negligente y que de repente ya hoy a los 40, 50 o 30 y algo se siente culpable porque no siente ganas de ver a sus padres. Se siente culpable porque no los llama y al fin y al cabo el criterio que le han metido en la cabeza es que tiene la obligación de rehacer esa relación que le ha causado daño durante años. Entonces hay una mala comprensión de lo que implica el perdón. Esa es la primera de las motivaciones por las cuales he querido tocar este tema, porque hay muchas heridas de fondo y porque nosotros como católicos, una de las cosas a las que estamos llamados es a vivir y a servir la verdad. Vivimos de la verdad, amamos y adoramos la verdad, que es una persona, que es Jesucristo. Entonces, hay una aproximación incompleta, equivocada, distorsionada del perdón. Esa es la motivación de tocar este tema hoy. Y claro, desde una psicología incompleta, sería el perdón una especie como de higiene mental para buscar el bienestar, para reducir la sensación de incomodidad. En otras palabras, siento algo que me molesta, me siento culpable y entonces pues necesito sanar, necesito solucionar esta situación, ¿sí? Se entiende entonces que el perdón implica de alguna manera el apaciguamiento de los sentimientos negativos. Digamos, me siento o tengo sentimientos negativos y entonces el perdón va a hacer que eso desaparezca, ¿sí? O la desaparición del dolor afectivo, sea cual haya sido la herida, la violencia, la agresión o la ofensa. El perdón de alguna manera mágicamente va a hacer que el dolor afectivo se vaya o que los recuerdos que vienen a mi mente cada vez que, valga la redundancia, recuerdo la injusticia o la agresión, de repente van a dejar de venir. Entonces, en este sentido, mientras persista, y esta es la idea equivocada, mientras persista el sufrimiento, mientras persista o mientras siga allí el recuerdo doloroso o la repulsión frente a la injusticia, el perdón de alguna manera no ha sido auténtico, entre comillas, o parece incompleto. Todo lo que estoy diciendo ahorita es una mala comprensión del perdón, una comprensión incompleta o distorsionada de lo que es el perdón. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Pues bueno, tenemos a un individuo, iba a decir un paciente, pero un individuo X, una persona, que vive atrapada en una especie de bucle. Sabemos todo lo que es un bucle, ¿no? Algo que se repite y se repite y se repite. Bueno, tenemos una persona atrapada en un bucle neurótico de escrupulosidad, culpa y de autoexamen obsesivo. Constantemente tengo que andar viendo en mi conciencia si estoy bien, si estoy mal, si he pecado, si no he pecado, si me tengo que confesar, si no me tengo que confesar, de verdad lo he perdonado, guardo rencor, ¿será que Dios me va a juzgar por esto? Etcétera, etcétera, etcétera. He puesto allí como título el perdón y la neurosis. Sí, sanando el pasado, pero el perdón y la neurosis. La neurosis aquí, en este contexto, se entiende como aquella sensación disfuncional por la cual yo no logro de alguna manera integrar en mi vida algo. En este caso, una ofensa, una injusticia o una herida. De tal manera que me genera pensamientos compulsivos constantemente. Digamos, me hace perder la estabilidad de mis días. Eso, en este contexto, será la neurosis.
Primera idea importante con la que quiero iniciar este tema: el perdón no pertenece al orden del sentir, sino del querer. Repito, el perdón no pertenece al orden del sentir, sino del querer. En otras palabras, no se trata de perdonar y por ende tengo que sentir algo o mi sentimiento tiene que cambiar de alguna manera. El acto del perdón no afecta a la parte emocional o afectiva de manera obligatoria. El perdón es un acto de la voluntad, es una decisión, es algo que yo hago, es algo que yo he decidido hacer, quiero hacerlo, quiero perdonar. Y al querer perdonar y al aceptar lo que ese perdón implica, que ya lo vamos a ver, ya he perdonado. Ese perdón es íntegro, completo, real y no necesariamente requiere de una parte emocional para que se haga efectivo. ¿Sí? No tengo que yo dejar de sentir repulsión frente a la injusticia que me han hecho. No tengo que yo ahora sentir alegría cuando veo a la persona que me ha ofendido. No requiero eso para perdonar. Entonces queda claro que de las famosas facultades del alma, siempre voy a hacer la misma pregunta: ¿cuáles son las dos facultades del alma? Intelecto y voluntad. Intelecto y voluntad. Y entonces, frente a todo lo que he hablado, el perdón implicaría ¿qué facultad? La voluntad. La voluntad. El perdón es un acto de la voluntad, igual que el amor. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ir a la primera idea importante, que es la herida no perdonada. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona me ofende? ¿Sí? La primera cosa es que el entendimiento entra en juego aquí. Nuestro entendimiento evalúa el acto concreto y inmediatamente lo identifica como una cosa nociva. ¿Sí? Aquí hay algo que me ha causado daño, aquí hay algo que me ha ofendido, aquí hay algo que me ha atacado. Y entonces la razón se fija en este hecho de injusticia y la memoria, esto funciona así, esto es parte de la psicología, esto es la manera en la que actuamos, la manera en la que funciona nuestro cerebro, nuestra mente en particular, a raíz de una ofensa. El entendimiento se fija en la injusticia porque ha generado un acto interno y la memoria comienza a proyectar una y otra vez la imagen del ofensor asociada al mal que he recibido. En otras palabras, como siempre, vamos a tomar a Gonzalo como ejemplo. Entonces, si Gonzalo a mí viene y me insulta a la madre, esta vez no lo voy a golpear, en el ejemplo, siempre termina golpeado. Esta vez solamente lo vamos a dejar impune, ¿ya? Y Gonzalo me insulta a la madre, pues bueno, inmediatamente mi entendimiento se va a fijar en la ofensa de lo que ha hecho. Y mi memoria automáticamente, el día de mañana, y todas las veces que yo le vea la cara a Gonzalo, mi memoria lo que va a hacer es proyectar una y otra vez la forma, el tono, el contexto, el momento. Entonces, tanto el entendimiento como la memoria actúan en conjunto cuando ocurre un trauma, una situación de ofensa o algo que de alguna manera me ha afectado internamente. ¿Sí? Y de hecho, es tanto así que está unido el entendimiento y la memoria a este tipo de cosas, que cuando ocurre un trauma, en psicología lo entendemos como un trauma con T mayúscula, un trauma en donde mi vida ha estado en riesgo, no sé, un terremoto, un accidente de auto, a veces sucede que el entendimiento y la memoria dejan de procesarlo, porque el trauma es tan grande y el impacto emocional y psicológico fue tan fuerte que nos genera lagunas mentales. Entonces hay gente que a veces no recuerda episodios de las cosas que pasaron, ¿sí? Y allí pues entrarán los distintos enfoques en la psicología a tratar de solucionar eso, ¿no? Y vendrá Freud y comenzará a decir con el psicoanálisis que hay que explorar hasta el momento en el que tenía 5 meses cuando tu mamá te soltó de que te estaba meciendo y entonces por eso hoy, etcétera, etcétera. Y habrá otros enfoques un poquito más apegados, digamos, a la realidad. Pero lo importante de todo esto es que en el fondo entendemos que el entendimiento y la memoria juegan un papel importante en el momento de la ofensa. Y aquí viene la cosa importante, porque si en este proceso de la ofensa la razón no interviene para echar luz a lo que ha sucedido, el individuo va a quedar atrapado
en una constante rumia cognitiva. El rumiar es un término muy utilizado en terapia, que es como hacen los ratoncitos, que rumean. La rumia no es otra cosa que escarbar el pensamiento, el mismo pensamiento, una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Eso es una rumia cognitiva. Entonces, si si la razón no echa luz frente al hecho, y este echar luz frente al hecho quiere decir empieza a analizar todo el contexto y no solamente de manera aislada lo que ha sucedido, sino todo el contexto, pues entonces corro el riesgo de quedar en este bucle, digamos, neurótico. Y claro, esto implica revisitar compulsivamente el evento traumático para intentar cambiar el pasado, ¿no? Y entonces vienen las famosas, y no sé si les ha pasado, pero en menor escala, ¿no? Pero pues tienes una discusión con alguien y de repente pues ese mismo día, eso es una rumia, ¿no? Ese mismo día te estás bañando y estás pensando, ¿por qué no le dije esto? Y te armas todo un diálogo de cómo lo hubieses humillado, ¿sí? Sí, cómo lo hubieses acabado. Sí, sí. Entonces tú dices, pero qué idiota, no se me ocurrió en ese momento, ¿no? Y entonces, y le vuelves a dar, y le sigues, y le sigues, y le aumentas más contexto porque vas alimentando esa idea de injusticia en donde yo tuve que haberle dicho esto, pero no se lo dije. Entonces, eso es una rumia. Al final es una rumia cognitiva. ¿Por qué? Porque, y allí, eso es un ejemplo en chiquito, ¿no? No es un trauma, pero es una situación en donde yo no permití que el entendimiento ilumine de manera completa el panorama. Porque sigo herido, porque sigo pensando en cómo resarcir esa injusticia. ¿Sí? Al final el resentimiento, porque eso es resentimiento por si acaso, lo que acabo de explicar, lo que acabo de detallar es resentimiento. Eso es lo que implica resentimiento, la palabra es volver a sentir. Re en latín es otra vez, ¿no? Volver a sentir nuevamente, resentido. ¿Sí? Entonces el resentimiento es volver a sentir esto, implica la amargura, ¿no? De volver a sentir premeditadamente, es decir, yo quiero volver a sentir esto para desear el mal, la ruina, la venganza, sí, pero ahí estoy maquinando cómo puedo hacer que esta persona sufra y sienta el mal que me ha hecho, ¿no? Bien, esto es un poco la consecuencia de la herida no perdonada, digamos. La herida que no ha sido iluminada por el entendimiento, por la razón. Como siempre les digo, esto está siendo grabado, pero el formato de la tertulia no cambia. Quien quiera hablar, intervenir, comentar, preguntar, discutir, es micrófono abierto. Bien. Ok. Entonces, hemos entendido un poquito este tema de la herida no perdonada. ¿Qué sucede cuando la razón no ilumina esta situación? Pero luego también, cuando nosotros recibimos una ofensa, el hombre responde a la ofensa en dos niveles distintos. El primero, que es el nivel natural, es la primera instancia de cuando uno recibe la ofensa. La razón o la ofensa afecta en primera instancia a la parte sensitiva, lo que yo siento, ¿no? Y genera pasiones, tristeza, dolor, indignación, ira, repugnancia. Y es normal sentir eso. Está bien sentir eso, es lo normal, así sucede. Sí, y estas respuestas son psicofisiológicas, son naturales. Y desde la psicología se entiende que estas sensaciones no están bajo el control de la voluntad. O sea, yo no es que quiero sentir repulsión, yo no es que quiero sentir ira, yo no es que quiero sentir coraje, pero lo siento, lo sentí, esa es la ofensa en primera instancia, lo primero que sucede. Y hasta allí, repito, la voluntad no entra en juego, es decir, no es mi responsabilidad, no es pecado, ¿sí? Hablando en católico, no es pecado. ¿Sí? No es pecado sentir coraje en ese momento, porque esa es la reacción psicofisiológica natural. ¿Sí? Si Gonzalo me insulta a la madre, pues, volviendo a Gonzalo, lo siento Gonzalo, es que tú te sientas allí, y entonces yo te veo de frente, ¿ya? Si Gonzalo me insulta a la madre, claro, mi sensación interior, todas mis pasiones van a ser de ira, de indignación, de coraje, de odio. Creo que odio es una palabra muy fuerte, que ya implica razonamiento, voy a corregir eso. Odio no. Pero
una sensación muy fuerte de ira. Sí. Y es normal. Pero, por ejemplo, en ese caso que mencionas, no sería, por ejemplo, un pecado sentir eso porque es algo muy espontáneo, muy natural, ¿no? Ujú. Pero el consentirlo, Ahí pasamos a la segunda instancia. o sea, porque me refiero que hay un momento, pero es un momento. Sí, Después el momento continúa y tú sigues con rabia, tú sigues con ira, tú sigues... correcto, correcto. Ahí ya hay un tema de voluntad. Sí, correcto. Por eso digo, la ofensa, el hombre la resuelve, la enfrenta en dos niveles. El nivel 1 la enfrentamos todos, es normal y a todos nos pasa. El segundo nivel, que es el nivel racional, es allí donde juega la voluntad. Y es allí donde tienes la oportunidad de vivir bien ese momento. O tienes la oportunidad de decidir vivir en un resentimiento y en un bucle neurótico constante. En tiempo, ¿cómo separaría eso? Y eso es un poquito complicado porque va a depender de cada persona. Cada persona en su psicología y en sus emociones las maneja de manera distinta. Hay personas que este primer nivel le puede durar días. Y le puede durar días y no necesariamente ha entrado en juego todavía la voluntad. Son personas que son bastante sensibles. Diría yo, bastante, la palabra ya no es sensibilidad, se me fue ahora la palabra, pero son personas que todo lo toman de manera personal y son bastante delicados. Susceptibles es la palabra, gracias. Entra un poco en juego también la susceptibilidad, que es parte de la personalidad. Un aspecto negativo, definitivamente, pero hay personas que no son así, como hay personas que, pues, les dura segundos y ya está, ya pasó. Han habituado a su mente, han habituado a sus afectos a funcionar de esa manera. Porque todo esto se puede habituar, si somos animales de costumbres también. Todo se puede habituar, todo se puede enseñar. Pero llega un momento, Gonzalo, Gonzalo que decía el tiempo, llega un momento cuando ya entra la parte racional, cuando tú, por ejemplo, llegas a la ira, todavía no es racional, o ya eres consciente que estás entrando a la ira, porque hasta este momento no es pecado. Cuando comienzas a maquinar, ya se hizo voluntario. Es decir, cuando tú ya comienzas a revisitar el hecho de manera premeditada y a rumiar, Pero no, seguimos en el acto. ah, sí, Seguimos en el acto y puede depender de la persona. puedes sentir ira, Puede manejarla, o sí, puede sobrepasar, sí. pero ya cuando sobrepasa ya ahí sí viene el pecado. Cuando sobrepasa, ¿en qué sentido? Es decir, Ya no lo controlas. O sea, tienes ok, que ir no de golpear a alguien, pero sí de explotar, o sea, de tirar cosas, pero no de pegar. Pero eso ya es ira. si es ira, no necesariamente es pecado, y por eso digo, va a depender mucho de cada persona. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo soy una persona que padece de ira, por ejemplo, y es parte de mi temperamento. Sí, yo soy flemático a más no poder y colérico. Colérico tipo A1A. Ya, si hay una encima de A, soy yo. ¿Ya? En el tráfico, cuando vas manejando, ¿en qué momento tú más explotas el coraje? No, en realidad no. En el tráfico ya me acostumbré a vivir en esta ciudad. Pero en otro tipo de cosas, claro, mis reacciones, voy a poner un ejemplo. La comida fría. No, tampoco. Así sí me enoja, pero no, tampoco así, ya, pero a ver, X, cualquier cosa, ahorita no se me ocurre una, pero mi reacción puede que para algunas personas sea desproporcionada, y de hecho puede que lo sea, o sea, es algo que hay que corregir. Pero si yo, por ejemplo, dentro de mi reacción, azoto una puerta, o sea, cierro duro la puerta, ¡pah!, la golpeo. Dentro de ese momento, en ese segundo en el que tuve este arranque de ira, ¡plum!, me desquité con la puerta. Y soné la puerta durísimo que se escuchó hasta la casa del vecino. Eso, uno diría, no, este tipo está en pecado mortal. Dijo, a ver, yo tengo una serie de defectos dentro de mi personalidad en donde hasta cierto punto he perdido mi libertad, y esto no es un orgullo, pero he perdido mi libertad porque la ira me ciega. Es decir, no soy completamente libre al momento de reaccionar. Y ojo, las consecuencias que se derivan de la ira, yo soy el responsable, ciertamente. De eso no hay pierde. Pero estoy en un estado errático
en donde muy probablemente no todos los actos y no todas las palabras que diga sean del todo conscientes. Y allí donde no hay conciencia, no puede necesariamente justificarse un pecado mortal. Entonces creo que estoy hilando bastante fino, pero para que se entienda con este ejemplo. Me he puesto yo de ejemplo, pero cada uno tendrá sus situaciones en donde tendrá que ir discerniendo hasta qué punto y en qué momento y de qué manera estas reacciones que yo tengo, que ojo, no porque no sean pecado mortal quiere decir que pueden permanecer allí, son defectos y estamos llamados a combatir esos defectos y a cambiar y a ser mejores. Pero una cosa es combatir los defectos y otra cosa es me voy a ir al infierno por azotar la puerta. No, no es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí hablamos de un tema de conciencia y otra cosa es, hablamos de un tema de virtudes, de perfección, y etcétera, ¿sí? No sé si eso respondió un poco la cosa. Bien. Entonces, yendo a este segundo nivel, que ya es el nivel racional, esta es la oportunidad en donde la razón entra en juego. Recordemos que el perdón radica en la voluntad, que es lo que dijimos. Entonces, este es el momento en el que yo puedo lograr perdonar. Sí, el acto libre de perdonar consta de 3 decisiones importantes. En otras palabras, para yo poder perdonar, tengo que resolver estas 3 decisiones y estar de acuerdo con ellas. La primera, renunciar a la venganza privada. Es decir, tengo una decisión voluntaria y libre de sacar de mi mente el deseo de infligirle un daño a la persona que me ha ofendido. Esa es la primera decisión que debo tomar para poder perdonar realmente. ¿Sí? Y ojo, esto es renunciar a hacerle un daño que incluso puede ser equitativo o equivalente a la ofensa que he recibido. En otras palabras, lo que en el Antiguo Testamento se conocía como la ley del talión. ¿Sí? El ojo por ojo y diente por diente, que todos sabemos aquí que Jesucristo nos ha llamado a superar esa ley. Esa ley está muy por debajo de lo que nosotros estamos llamados a vivir. Entonces, hay una primera decisión que debo tomar, que es renunciar a la venganza. Esa es la primera cosa. La segunda, el deseo del bien objetivo. La resolución libre de querer para el otro, en este caso para el agresor, el bien supremo y absoluto. ¿Cuál sería el bien absoluto y supremo para el agresor? Que se arrepienta, que se convierta y viva. Repito, que se arrepienta, que se convierta y que viva la vida eterna. Que yo sea capaz de desear para mi agresor su salvación eterna. Esa es una segunda decisión importante que tengo que tomar y que aceptar para ese perdón real. Y la tercera, la condonación de la deuda personal, que en otras palabras es la disposición de no guardar rencor, no guardar odio personal, entregando la deuda que esta persona me ha hecho o que me debe al fuero divino, a la justicia divina. Es decir, no buscar hacer la justicia con mis propias manos. ¿Sí? Sí, es una oración legítima. Sí, es legítimo. Totalmente legítimo. O sea, sí, al final. Y vamos a hablar de esto. Ojo, al final voy a hablar un poquito de eso porque sí hay que aclarar una serie de cositas aquí de lo que estamos hablando ahora. Pero en términos generales, debo yo condonar esa deuda. Debo estar abierto a la idea de la justicia divina. Dios es el único verdadero juez que puede juzgar justamente, más justamente que yo. Y esto es fácil decirlo, es difícil decidirlo. Sobre todo quien ha padecido una ofensa grande y grave. ¿Sí? A quien le han matado a un hijo, a quien le han violado a una hija. Estoy poniendo situaciones extremas pero reales. ¿Sí? Porque es fácil perdonar que se me robaron un lápiz. Sí. Pero estas otras situaciones son un poquito más duras. Y es allí donde estamos llamados a vivir estas 3 decisiones para perdonar.
Ay, perdón. Ahí está. Es difícil renunciar a la venganza de uno mismo de sentirse culpable. Es difícil sentir ese deseo de desearse a uno mismo el bien. Y es mucho más difícil condonarse a una deuda personal. De hecho, lo que estás haciendo en este momento es ponerte a ti como un tercero, lo cual es un buen ejercicio dentro de este proceso de sanación del perdón. Estamos totalmente de acuerdo en que perdonarse uno mismo también es una cosa difícil. Y tenemos muchísimas personas, lo he dicho varias veces, que se confiesan de un pecado del cual ya han sido absueltos, pero se siguen confesando de lo mismo porque no se sienten perdonados. De eso también hablaré al final, he separado el final para ciertas cosas muy prácticas, temas generales, prácticos relacionados con esto, y uno de ellos es ese, el tema del perdón de uno mismo. Ciertamente he centrado toda la tertulia en perdonar a otro, perdonar la ofensa de otro, pero sí, muchas veces también nos cuesta el perdón personal, o sea, el yo aceptar el hecho de que me he equivocado, pero que Dios me ha perdonado. Y sí, muchas veces la gente logra aceptar el perdón de Dios. Está bien, Dios me perdona, pero no me perdono yo. Entonces me sigo castigando, me sigo latigueando yo mismo, sigo siendo duro conmigo. Y eso voy a abrir un paréntesis porque es un tema importante. Cuando yo no logro perdonarme a mí mismo, ciertamente caigo también en un tipo de neurosis, que al final no vivo en paz, no soy capaz de verme a mí mismo como Dios me ve, lo cual ya es un problema grande, porque entonces no voy a ser capaz de contemplar todas las gracias que me da Dios todos los días, porque simplemente me voy a seguir viendo como un gusano miserable que no merece nada. Que sí es verdad que somos gusanos miserables que no merecemos nada ante Dios, pero Dios ha querido que nos veamos con sus ojos, Dios ha querido hacernos sus hijos. Entonces, más allá de que lo merezcamos o no, no lo merecemos. La gracia no merecemos nada. Pero Dios ha querido dárnosla. Y entonces, como Dios ha querido eso, pues tenemos que aprender a vernos con los ojos de Dios. Esto es un tema que trasciende definitivamente la psicología. Ya es un tema más de fe. Y que definitivamente, por eso digo, trasciende la psicología. Tenemos una herramienta muchísimo más poderosa, que es la gracia del Señor. Entonces, a través de la gracia, yo soy capaz, voy a ser capaz, de verme con los ojos de Dios, no con los míos. Si yo me veo con mis ojos, yo lo que voy a ver son mis rupturas, mis defectos, mis miserias, mi pasado, y sí, no voy a poder salir de allí. Si yo comienzo a verme con los ojos de Dios, pues la cosa cambia bastante. Porque entonces, no es que hago como que no están ahí las cosas, no, allí siguen. Pero me veo desde un lente totalmente diferente. Me veo como Dios me ve, con mis miserias y con mis luces y sombras. Pero soy capaz de perdonarme, soy capaz de vivir la reconciliación, digamos. Bien, en otras palabras, la neurosis que puede causar una herida no perdonada se extingue cuando la persona comprende que la afectividad, es decir, este primer nivel, la afectividad, el afecto, las pasiones, las sensaciones, es algo pasivo. Es decir, es algo que padezco, es algo que solamente recibe. ¿Sí? Es algo que yo padezco. Por eso es natural. Cuando me ofenden, inmediatamente siento estas pasiones. Y por eso se llaman pasiones. Viene de padecer, quiere decir que el afecto es algo pasivo. Me pasa algo, lo recibo, reacciona. Hay reacciones psicofisiológicas. Y cuando logro comprender eso, y logro comprender que el perdón más bien no viene de aquí, sino de acá, entonces la neurosis desaparece. Porque logro comprender que yo para perdonar no necesito sentir algo, sino decidirlo. A pesar de que la herida siga sangrando. ¿Sí? A pesar de que yo siga sangrando por la herida, puedo perdonar tranquilamente y ese perdón es integral, verdadero, real, completo. Porque ese perdón reside aquí, en estas tres decisiones. Y no en si ahora me siento bien o en si ahora cuando veo al agresor ya no me genera repudio, asco o rechazo.
puede que te genere repudio, asco y rechazo para toda tu vida. Y eso no tiene por qué cambiar. Si cambia, bendito sea Dios. Es una gracia. Pero si no cambia, eso no afecta el hecho de que puedes perdonar. El perdón no está vinculado a eso. Por eso es importante definir bien la diferencia entre ambos momentos o ambos niveles de respuesta frente a la ofensa. Bien, esto, como dije, a pesar de que la afectividad sigue herida, soy capaz de perdonar, ¿no? He querido ahora detenerme un poquito en falsas vías para afrontar el perdón, y esto porque, como dije al inicio, una de las motivaciones por las cuales quise tocar este tema es porque me ha tocado escuchar historias de infarto. No de las personas, o sea, no de historias personales de la gente, sino de historias de... Está mal que hable de otros colegas, pero historias de experiencias o malas experiencias de otras terapias con unos enfoques que no son correctos, ¿sí? La primera de ellas es la falacia de la catarsis. Todos sabemos qué cosa es la catarsis, creo que la hemos escuchado alguna vez en la vida, la expresión hay que hacer catarsis. Sí, catarsis es como un momento de liberación, como un momento donde uno interiormente hace clic, digamos, y libera todo eso que tenía allí reprimido, hacer catarsis, ¿ya? Y ciertas corrientes de la psicología sugieren que hay que sacar la ira. Cuando uno quiere perdonar, cuando uno ha sentido ofensa, tiene que sacar la ira. Sí, y entonces hay que gritar, golpear las almohadas, expresar rabia sin filtro. De hecho, ahora hay unos cuartos que tú puedes ingresar y pagas para coger un bate y darle duro a la televisión, al teléfono, a la puerta y entrarle a puñete a todo lo que puedas. ¿Sí? Eso, no estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que si de esa manera o por esa vía tú crees que vas a lograr el perdón de algo o la sanación de una herida, no es correcto, no está bien, esa no es la forma. Sí, si quieres desahogarte está bien. Si al final vas a golpear un televisor en vez de matar a una persona, hazlo. Digo, yo voy al gimnasio, ¿no? Pero tranquilamente podría golpear un televisor, pero voy al gimnasio. ¿Ya? Cada quien lucha con lo suyo como puede. Pero, ¿cómo? ¿En qué sentido? Sí, de hecho, en el caso que estamos hablando en este momento, que no es el mismo contexto de estos cuartos que alquilas para... Por eso digo, si algún psicólogo o alguna persona los manda a estos cuartos para que a través de eso tú logres hacer catarsis, ya, no es correcto, no está bien, no está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, la evidencia clínica muestra que la catarsis sin reestructuración cognitiva, es decir, la catarsis por catarsis, así, por ir a hacer, sin que haya una reestructuración aquí, ni un hábito virtuoso, lo único que hace es hipertrofiar los circuitos neurológicos de la agresividad. Sí, o sea, la hipertrofia, por si acaso, sí, así como se le entiende en el gimnasio que el músculo se te hipertrofia de tanto hacer ejercicio, ya, sucede exactamente lo mismo a nivel afectivo y a nivel neuropsicológico. ¿Sí? Si tú desatas ira por desatarla sin una reestructuración cognitiva, lo que haces es sencillamente hipertrofiar los canales de la agresividad. Entonces, pues nada, solo te estás haciendo más agresivo, eso es todo. Pero no estás logrando nada. Y por eso lo he puesto como una falsa vía. Es una falsa vía. Entonces, esto de gritar, de decir cosas sin filtro, de golpear la almohada, etcétera, todo lo que estoy diciendo son estrategias reales de distintas corrientes psicológicas, ¿ya? Y quiero aclarar algo, no estoy diciendo que esto no vale para nada. Estoy diciendo que esto, como una única vía o como una solución para poder vivir el perdón, no está bien, es incorrecto, es falso, es incompleto, no sirve, ¿sí? La segunda es la trampa de la justificación. Y esto puede sonar increíble, pero pasa, ¿sí? Se justifica al agresor, ¿sí? Es que tuvo una infancia difícil, en verdad no quiso hacerlo, pero lo hizo.
Esto no es perdón, esto es minimización de una realidad, ¿sí? El perdón verdadero exige reconocer la malicia real y objetiva del acto. Repito, el perdón, el verdadero perdón, exige que reconozcas primero la realidad de lo que ha sucedido, sin minimizar nada. ¿Sí? Y esto lamentablemente hay muchas personas, terceras personas incluso, que rodean al agresor y que están dentro de su círculo de confianza, que pretenden justificar al agresor. Esto se da sobre todo dentro de las violencias intrafamiliares. ¿Sí? Cuando de repente el papá maltrata o abusa de sus hijos, la mamá increíblemente justifica al agresor. Pasa, sucede. ¿Sí? Entonces, esto es una trampa. Esto a nivel personal, a nivel de individuos, pero esto también sucede a nivel de Estado y es cultural. ¿Sí? Sobre todo en los políticos de izquierda sucede esto. Tenemos violadores, criminales, etcétera. Al final se los presenta como víctimas del Estado, víctimas de un Estado fallido. Como el Estado no pudo estar allí, no pudo responder, entonces por eso se justifica que estas personas han actuado de esta manera. Entonces, pues bueno, ciertamente tenemos un Estado deficiente y fallido, eso es otra cosa. Pero jamás se puede justificar un agresor. Jamás, en ningún contexto. El agresor es agresor. Punto. Y la tercera vía falsa es hay que olvidar para perdonar. ¿Sí? Exigir amnesia ante un trauma no solo que es biológicamente imposible, porque el cerebro guarda huella de lo que atenta contra la supervivencia de uno, sino que psicológicamente es contraproducente. O sea, hay gente que utiliza la frase de yo perdono pero no olvido como algo negativo. ¿Ya? Y ciertamente que en una connotación social es negativo porque eso quiere decir que vas a guardar rencor, digamos. Pero la verdad es que, poniéndolo en este contexto del que estamos hablando, el yo perdono pero no olvido es correcto. No, es que no puedes olvidar, pues. O sea, yo no puedo olvidar, Gonzalo, que me insultaste a la madre. Mira, todavía lo recuerdo. Ya, no lo puedo olvidar. No puedes exigirme que yo olvide algo así. No puedes exigirme que olvide un trauma, no puedes exigirme que olvide una ofensa. No la voy a olvidar. El perdón no se trata de olvidar, no se trata de amnesia. El perdón se trata de, lo que ya hemos visto, esas 3 decisiones que debo tomar. Si tomo esas 3 decisiones, y si nunca olvido, bueno, nunca olvides al hecho, es difícil olvidarlo. Es difícil olvidar que esta persona me agredió, me traicionó, me hirió. Es difícil olvidar eso. Y aquí también quiero adentrarme un poco en esto, pero muchas veces la gente entra en un bucle neurótico tratando de eliminar el sentimiento negativo o el afecto, digamos, de dolor que puede causar recordar un acto. Entonces la gente a veces acude a terapia porque dice que yo quiero acordarme de esto, pero ya no sentirme mal por ello. No sé por qué la gente se somete a esta tortura psicológica. No hay necesidad de reconfigurar o recablear la parte afectiva, porque es normal que te sientas mal frente a eso. Es mucho mejor y más sano aceptar y integrar en tu vida también este pequeño dolor o estas afectaciones a nivel emocional cada vez que recuerdas una herida, a que trates constantemente de eliminarla y de borrarla, porque esto lo único que genera es ansiedad. Y repito, puedes caer en un bucle neurótico de no salir de ahí nunca. Porque no somos máquinas, no somos robots, no es que puedes aplastar un botón de on-off para decir, bueno, y ahora cada vez que me acuerde de esto, ya no me voy a sentir mal. No funcionamos así. Lo que sí está dentro de nuestro alcance es perdonar, que como ya vimos antes, no está relacionado con el afecto, sino con la voluntad. Steven, una pregunta para el ejemplo que estabas dando de Gonzalo, que se entiende que tiene como antecedente una amistad ya. Sí.
Eso creí. Solo en ese caso, no abusos ni nada por el estilo. Perdonar a Gonzalo en este caso lleva... Lo siento, Perdonar Gonzalo. a Gonzalo por haber defendido. Lleva implícito la idea de que tienes, o deberías, o sería correcto, retomar la amistad o no necesariamente. Lo voy a dejar para el último punto que voy a tocar ahorita. Está muy bien, gracias. Justamente voy a hablar también de eso. Está bien, María José, ya en adelante aquí estamos. ¿Ok? Sí. Bien, a ver. Aparte de que me perdone, pero dijiste al inicio que el perdón no tiene como tal un vínculo con lo afectivo. No necesariamente, ajá. No necesariamente, ok. ¿Cómo lo validas? O sea, ¿Cómo? porque tranquilamente puede venir una persona y decir, ok, te perdono, pero de boca para afuera. Pero si no está pegado a lo emocional, ¿cómo verdaderamente tú disiernes que el perdón es verdadero? Si estas tres cosas se cumplen, el perdón es verdadero. Me han pedido que hagas un poquito más grande la letra, por favor. Sí se ve. Está bien. Ya, Pero te las leo. sí, ya me acordé de lo que dije. Sí, renuncia a la venganza privada, deseo del bien objetivo y condonación de la deuda personal. Si esas tres cosas suceden, has perdonado. O sea, no puedes mentir frente a eso, pues no. O sea, si al final tú dices, no, sí, te perdono, pero en el fondo estás guardando un deseo de venganza, es falso. Pero no porque hay un tema emocional, es que no has decidido perdonar. Las tres situaciones, las tres decisiones caen dentro de la parte de la voluntad, de decidir perdonar. Porque tú puedes querer perdonar, pero no reúne las tres. Es correcto. O te falta alguna. Sí, o sencillamente por conveniencia o porque tienes mucho orgullo y soberbia, te cuesta decidirlo. Que pasa muchísimo. La gente a veces no perdona porque hay cosas que le cuestan, hay cosas que la herida ha sido tan profunda y la madurez afectiva es tan poca que no logras entender que lo justo es perdonar. Y ojo, para llegar hasta aquí, y aquí me caerá, toda la APA me va a caer encima, toda la comunidad de psicólogos me caería encima, pero para llegar aquí necesitas de la gracia de Dios. Humanamente hablando, yo sí me arriesgo a decir que es bien difícil, no imposible, pero es complicado. De hecho, para aquella persona incluso que es no creyente, si logra llegar a este nivel, ha sido por la gracia de Dios, a pesar de que no sea creyente. Pero nosotros que somos creyentes católicos, llegar a ese grado requiere de la gracia de Dios. El que tú logres perdonar a tu hermano, a pesar de que te ha ofendido injustamente, y que no le guardes rencor, y que no busques que él pague de una manera equivalente al daño que has recibido, es fuerte. Es fuerte. Y bueno, yo lo que estoy diciendo no es nuevo. Nuestro Señor, eso básicamente es lo que dice en el Evangelio. ¿Sí? O sea, al final el Señor lo que nos pide es amar a nuestros enemigos. Ese amar a nuestros enemigos a veces pasa muy de agache. ¿Sí? Pasa como una cosa así, eso es lo que dijo el Señor. No, a ver, entiende lo que Jesús está diciendo. O sea, tú logras dimensionar lo que implica que ames a tu enemigo. O sea, la persona que te odia, la persona que está buscando hacerte daño, que te persigue. Ya es bastante difícil amar a los que nos aman. Mira, que somos tan pésimos que no logramos amar a los que nos aman, imagínate. Ahora, si eso nos cuesta, imagínate tú amar a los enemigos. Entonces, es loquísimo. Súper loco. Y claro, por eso digo, al final, eso requiere de la gracia, eso no es así nomás de que, no, sí, ya yo, no, es difícil, es muy difícil. ¿Por qué dijiste que es lo más justo? ¿Para quién? ¿Para el uno, para el otro, para ambos? ¿Y por qué lo mezclaste, o sea, lo relacionaste con la madurez afectiva? Lo relacioné con la madurez afectiva porque allí donde uno recibe una ofensa,
si no logras superar esa ofensa y constantemente te quedas en ese bucle analizando qué tan profunda fue la herida y de qué manera debió haber sido, es no poder superar esa etapa. Y esto se llama madurez afectiva porque esto es lo que le sucede a los niños. Sí, los niños no olvidan fácilmente cuando hay una ofensa. Ya después pasar el tiempo, etcétera. Pero el niño por naturaleza es egoísta y solo piensa en sí mismo. Está dentro de lo normal, dentro de la etapa de desarrollo del niño, es así. Sí, el niño pronto irá descubriendo el concepto de compartir, pero fuera de eso, lo mío es mío, pues, y lo tuyo también es mío. Es la lógica del niño. Sí, o sea, ese carro yo lo quiero, y como yo lo quiero, lo justo es que yo lo tenga. Si es tuyo, no es tuyo, no es mi problema, yo lo quiero. Es la lógica del niño. Pero si tú, teniendo 33, 34, 35 años, 40 o 50 años, sigues teniendo esa lógica, hay una inmadurez afectiva. Y lo mismo sucede en el tema de la ofensa. Si yo no logro comprender que el perdón es lo propio de mi naturaleza humana como cristiano y como católico, que estoy llamado a eso, pues nada, seguirás viviendo como los animalitos, pues básicamente. Que lamentablemente es un porcentaje bastante considerable de la población mundial. Por eso existen las guerras y todas estas cosas. Es así. ¿Sí? En cuanto a temas varios, he dejado estos 3 últimos puntos porque me parecieron totalmente relacionados con el tema, pero más prácticos. El primero, la diferencia entre reconciliación y perdón. Sí, me ha parecido importante distinguir entre perdonar y reconciliarse. Son 2 cosas diferentes. El perdón es un acto unilateral, de una sola vía. Yo decido perdonarte a ti, Gonzalo, ¿ok? Ya, perdonado. Yo decido, es unilateral, no requiere de tu participación, no requiere de que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo, me da igual. Me da igual si no aceptas mi perdón, por último, que también ha pasado, ¿ah? Tú al final reúnes todas las valentías y pides todas las gracias del Señor para perdonar a alguien, y no solo eso, sino que verbalmente lo expresas, pues al final hay gente que no lo acepta. Y así es la vida. Pero el perdón es un acto unilateral. No requiere la participación del agresor. La reconciliación, por otro lado, es el restablecimiento de la confianza rota. Repito, la reconciliación es el restablecimiento de la confianza rota. Es decir, es volver a construir la confianza que se rompió. ¿Sí? Exige arrepentimiento del otro. Lo primero, que es el perdón, que es lo que hemos hablado todo el rato, es necesario, estamos llamados a ello, y como cristianos viviendo la virtud de la caridad estamos obligados a ello. La reconciliación, por otro lado, no es obligatoria y requiere de un discernimiento y de una prudencia. No todas las relaciones que se han roto, y cuando hablo de relaciones no me refiero solo a enamorados, todas las relaciones humanas en general, no toda relación que se ha roto y que la confianza se ha roto, tiene que necesariamente ser restablecida. ¿Y el matrimonio? Eso es otra cosa. Pero hay situaciones. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Allí donde hay agresión física y verbal, si bien es verdad el sacramento del matrimonio implica indisolubilidad, es decir, no existe divorcio en la iglesia y vas a estar casado con esa persona hasta que uno de los dos se muera, porque es hasta que la muerte los separe, pero la iglesia no te obliga a convivir con esa persona. ¿Sí? Entonces, tú puedes tranquilamente perdonar a esa persona, pero si estamos hablando de una situación extrema de agresión verbal o física, sobre todo física, pues no estás obligado a seguir ahí. No hay obligación de seguir ahí. Ni hay obligación de reconciliar el vínculo si ves que eso va a implicar volverte a poner en la misma situación de vulnerabilidad. Que ojo, esto,
y aquí voy a hablar a nivel de estudios y no de opinión, pero así sucede. El mayor porcentaje, lamentablemente, son mujeres quienes caen en este bucle de no distinguir perdón con reconciliación. Entonces, vuelven nuevamente a ponerse en la misma situación de vulnerabilidad y vuelven otra vez a buscar al mismo agresor. Porque sienten culpa. Entonces, claro, uno que lo ve desde afuera dice, oye, tú estás tarada. O sea, no piensas, no. Pero claro, es que cuando ves hacia adentro de la persona, ves que tiene hecho un champú eso allá adentro. No hay diferenciación entre la instancia 1 y la instancia 2, entre la emoción. No, todo está hecho un desmadre eso allá adentro. Entonces, claro, al final, generalmente son las mujeres las que tienden a sentir culpa más rápido que los hombres. Entonces, las mujeres tienden a sentir la culpa de, soy yo el problema. Soy yo la que está loca, soy yo yo. Entonces, por eso, como fruto de esto tengo que, o sea, sí, está mal que yo lo haga sufrir. Esto lo va a perdonar. Y como fruto de ese perdón, pues resulta pues que ahora volvemos a estar juntos, pues de repente. Entonces, sí, al final, ojo, aquí ya hablé de una relación amorosa, ¿no? Pero lo mismo sucede en otros niveles, ¿no? En distintos niveles, a nivel familiar, a nivel de amistad, a nivel de pareja. Pero en el fondo hay esta mala idea de que la reconciliación es necesaria para el perdón. Por eso me parecía importante separar ambos conceptos. Eso responde un poco, alguien me había preguntado el tema de la necesidad de la reconciliación, pues esto. ¿Sí? ¿Habrá casos en los que es conveniente la reconciliación? ¿Es lo correcto? Sí. ¿Y habrá casos en que no? ¿Sí? El hecho de que hayas tenido un padre, una madre negligente que nunca te cuidó, nunca le interesaste, no tienes la obligación, pues ahora de buscarla constantemente, ahora de llamarla, ahora de... No. ¿Hay deberes de justicia como hijo? Sí. ¿Velar por esa persona a la medida en que puedes ayudarla? Sí. Pero eso no implica restablecer el vínculo. No estás obligado a eso. Y así con las múltiples relaciones humanas. La segunda cosa, que sí es legítimo, digamos, aquí viene la pregunta, ¿es legítimo buscar la justicia legal si ya he perdonado? Repito, ¿es legítimo buscar la justicia legal si ya he perdonado? Y definitivamente la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la justicia no está divorciada de la caridad. Entonces, yo te perdono, sí. Pero si ha habido una agresión a terceros, si ha habido consecuencias de tu agresión, pues esas consecuencias de manera justa tienen que resarcirse. Eso es así. O sea, si tú me rompiste la ventana, o sea, me tienes que comprar otra ventana nueva, pues no. Yo te perdono, pero me compras otra ventana. No es una venganza. O sea, yo no busco una venganza con que restituyas el mal que has hecho. O sea, el restituir en justicia no es buscar venganza. Está dentro del marco de la virtud de la justicia. ¿Sí? Entonces, si de repente, perdón que ponga ejemplos así un poco duros, feos, si de repente en el caso, sobre todo es que esto se da en casos de violación, pero estamos hablando de una violación sexual. Muchas veces fruto de ese perdón es no denunciar. No solo agresión sexual, también agresión de abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Pero la justicia, que es parte de la virtud de la caridad, exige una denuncia. Y esto lo exige no solamente por una justicia retributiva hacia ti, lo exige para la conversión y escarmiento del pecador. Y esto es una lógica que viene desde la lógica divina, por si acaso. Pero es así. O sea, el castigo medicinal que es propio de la culpa y del castigo,
pues es necesario, eso es parte de la virtud de la caridad. Castigar a nuestros hijos es parte de la caridad, ¿sí? Entonces, siempre lo digo, pero el castigo es parte del amor. El ejemplo que puse la semana pasada, si yo veo al hijo de la vecina, que es un mal hablado, que bota basura en la calle, que orina en la esquina y que insulta a cada persona que pasa y que le insulta por el balcón, lo máximo que voy a decir es, ese muchacho es un malcriado. Pero si fuese mi hijo, a mí no me basta decir que es un malcriado, yo lo voy a corregir. Entonces el castigo está dentro del marco de la caridad y el amor. Se aplica exactamente lo mismo aquí. Si yo lo que estoy buscando dentro de esas tres decisiones es el bien absoluto de esta persona, parte de ese bien absoluto es la justicia, la retribución de las consecuencias de sus actos. Ya otra cosa es, y claro, aquí hay una línea bien gruesa también, otra cosa es ensañarse en buscar que la persona pague hasta el último centavo. Ya la cosa se pervirtió un poco en el camino, digamos. Ya se convirtió en una vindicta personal. Eso no es. Es buscar la justicia dentro de los canales pues normales de la justicia. ¿Y es esta caridad por una potencial persona? Sí. De hecho, el sentido que tiene la pena punitiva, que se llama en el derecho, es decir, la cárcel, todas las consecuencias legales, tienen, entre otras cosas, como finalidad el ejemplo. Es decir, el ejemplo aleccionador para la sociedad. Para que todos puedan ver qué es lo que te puede pasar si tú lo haces. Entonces es parte del sentido de la pena punitiva. Lo mismo sucede con el castigo, ¿no? La típica cuando hay hermanos, ¿no? Castigas a uno y ves al otro y dices, ya. El otro ya sabe que va por ahí. Aunque en mi época le pegaban a uno y le pegaban a todos. Pero son otras épocas. Ya esa es otra cosa distinta. ¿Sí? Pero bueno, al final, en el fondo es eso, ¿no? La búsqueda de la justicia. Finalmente, como último punto, es imposible hablar del perdón si no terminamos hablando del sacramento de la reconciliación, de la confesión. He hablado aquí más desde el punto de vista humano, psicológico, si lo quieres poner así, pero sabemos muy bien que el perdón completo, integral y absoluto solamente se da desde el punto de vista del sacramento de la reconciliación, allí donde la ofensa que he hecho a Dios, porque allí donde ofendo al hermano, ofendo a Dios, allí donde la ofensa a Dios es perdonada. Ciertamente cuando yo soy agredido, también es Dios quien es agredido también. Allí donde hay una injusticia, es Dios a quien se agrede. Dios es el primer ofendido allí donde hay una injusticia. Entonces, el sacramento de la confesión es la absolución real de la culpa. Y la neurosis, como padecimiento psicológico, que también lo hemos hablado un poco hoy, dificulta muchas veces la aceptación del perdón divino, que es un poco lo que hablábamos cuando nos decía de lo difícil que es perdonarse uno mismo. Pues bueno, repito, la neurosis muchas veces impide el que yo acepte el perdón de Dios y el obrar de la gracia al final. Al final es básicamente decirle a Dios, mi culpa, mi pecado es mayor que tu perdón y tu misericordia. Y eso por supuesto que nos coloca en una situación bastante complicada. Porque allí donde yo no acepto el perdón de Dios, va a ser bien difícil que logre reconciliar, que logre sanar, que logre vivir un perdón auténtico. ¿Sí? Esto por supuesto acarrea heridas personales, ¿no? Te hace ver a ti con un sentimiento de inferioridad, un complejo de inferioridad que no te va a permitir relacionarte bien con la gente. Siempre vas a tener que constantemente vivir a la defensiva, constantemente resaltar ante los demás, hacerte valer, hacer que la gente vea que tú eres bueno, porque en el fondo tienes este complejo de yo no merezco nada, a mí nadie me ve, nadie me para bola, todos me aman, todos me odian, O sea, al final hay a veces este complejo.
que es fruto de no saberse perdonar, fruto de no saberse amar, fruto de no saberse aceptar, en el fondo de no saberse amado por Dios. O sea, Dios sí te ama, solo que tú no aceptas que Dios te ama. Ese es el problema. Dios te va a amar siempre. El problema es que tú logres ver ese amor. Cuando tú no logras ver ese amor, pues entonces vives en falta. Vives con un hueco afectivo, con un cráter afectivo que no lo va a poder llenar, y esto grábenselo siempre, el cráter afectivo del amor de Dios no lo va a poder llenar nada ni nadie. Si todos lográsemos comprender esta verdad, muchas relaciones se sanarían y tendríamos menos problemas. Pero muchas veces intentamos cubrir un hueco afectivo con las personas y entonces tenemos relaciones inadecuadas. Tenemos a la persona posesiva que trata de poseer al otro porque tiene miedo de que se vaya y entonces se vuelve controlador. ¿Sí? Se vuelve obsesivamente controlador. Y esto funciona para parejas, pero también funciona para amistades. ¿Sí? Entonces, no te lo digo, pero internamente me siento herido y me molesta que tengas nuevas amistades. Pasa. Me siento herido y me molesta que hagas algo con otras personas sin avisarme. Son actitudes, modernamente se llaman tóxicas, pero en el fondo es un cráter afectivo por una mala idea que tengo de mí. No logro vivir ese amor de Dios en mi vida de manera plena y entonces lo proyecto en mis relaciones humanas. Y lo que me sucede con mis amigos, con la gente, obvio, me va a suceder con mi pareja también. Obvio. ¿Sí? Entonces, esto es todo un ramillete que no es la tertulia de hoy, pero aquí se abre la caja de Pandora. Se abre la caja de Pandora porque aquí tienes todas las actitudes disfuncionales dentro de las relaciones. ¿Sí? Desde lo que acabo de decir hasta la persona que tiene una herida de abandono terrible que necesariamente tienes que contestarle el mensaje de texto dentro de los primeros 5 minutos, de lo contrario se siente abandonada y siente que ya la amas menos. Sucede. Entonces, ojo con eso, pilas ahí, porque en el fondo eso es, primero, hay algo allá dentro de ti que no has terminado de aceptar de ti, y segundo, no te estás amando correctamente. ¿Sí? Una persona que se ama correctamente, una persona que se ve desde los ojos de Dios y que se siente amado por Dios, no anda ventilando estas heridas afectivas en sus relaciones. ¿Sí? Y sí, todos tenemos defectos, todos tenemos heridas y tenemos cosas que trabajar, pero lo terrible no está en tener heridas, lo terrible está en ver las heridas y seguir así. Ese es el problema grave es ese, no tener las heridas, el problema es verlas y decir, ¿qué rayos? Sigamos. Entonces, que este espacio y este momento sirva un poco también es un llamado a examinarse uno mismo hacia adentro, ¿no? Y ver de qué manera estoy llevando mis relaciones, ¿sí? Porque estamos llamados a llevar relaciones sanas, estamos llamados a no apropiarnos de las personas, ni tratar de utilizar a las personas, porque eso es utilizar a la gente, utilizar a las personas para llenar mis vacíos. ¿Sí? A veces busco salir con la gente, busco armar planes, busco estar con no sé qué, pero no porque ame legítimamente a los demás, sino porque los utilizo para yo poder llenar mis huecos, mis vacíos. Entonces, hay que analizarse en todo sentido, porque es una falta de caridad, usar a los demás. ¿Sí? Hay que sanar. Bien. Preguntas, comentarios. No. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿No? ¿Todo claro? ¿Por qué dices que se necesita de la gracia de Dios? Porque es una transacción, digamos que injusta, por así decirlo, de que yo doy y no recibí a cambio, ¿sí? Por eso. Sí. A partir del pecado original,
una de las grandes heridas de la naturaleza humana es no poder contemplar a los demás como Dios los ve. Entonces, la persona que te ha ofendido, como vimos en esta primera reacción, en este primer nivel, la reacción inmediata es la ira, la ofensa, todo lo que implica, las pasiones. Eso es fruto del pecado original, es una consecuencia. No es normal que reaccionemos así. Nuestra naturaleza no fue pensada para reaccionar así. Pero a partir de esta herida gigante que tenemos del pecado original, reaccionamos así. Entonces, si a esa naturaleza herida tú le pides además que logre ver en el otro a un hijo de Dios y que logre ver en el otro que vale la sangre de Jesucristo, requiere de la gracia. Porque la naturaleza caída es incapaz de ver eso. La naturaleza caída siempre va a sospechar del otro. Siempre va a estar a la defensiva, siempre va a ver constantemente en qué punto y en qué hueco algo no está bien. ¿Dónde me estás engañando? ¿Dónde te quieres aprovechar de mí? Son heridas compartidas. El uno está herido y yo también estoy herido. Son heridas que se encuentran. Eso es fruto del pecado original. Somos seres heridos. ¿Sí? Entonces, la gracia de Dios es la única que logra elevar esa realidad y superarla. Es lo que nos hace santos, digamos. Somos capaces de ser santos solo por la gracia de Dios. Si no, por nuestras fuerzas, no llegas. Muy bien, hemos terminado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Avisos parroquiales antes de que se vayan.